Ahora vamos a hablar de un tema fascinante. Uno pensaría que en la arqueología no hay nada que descubrir, sobre todo en la egiptología, que ya todo se sabe, y sin embargo esta semana nos hemos enterado de una noticia que para mí es fascinante, que en una tumba milenaria en una zona de Egipto que se conoce como Oxirrinco, apareció dentro de una tumba, junto a los restos de un cuerpo cuidadosamente embalsamado, un papiro. Y al analizarse ese papiro se descubrió que contenía el canto segundo de la Ilíada, el llamado catálogo de las naves. Eso significa que esa persona que fue enterrada ahí y embalsamada hace muchos años, entiendo que más de 1600 años, pues se fue al más allá, llevando consigo parte de la piedra angular de la cultura occidental, que es la Ilíada de Homero. Y me da muchísimo gusto que hayan aceptado conversar con nosotros esta mañana las dos egiptólogas y arqueólogas especializadas que participaron en esta investigación, hicieron este descubrimiento. La doctora Maite Mascor Roca, egiptóloga y arqueóloga española, doctora en arqueología por la Universidad de Barcelona. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buen día. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes Gracias por invitarnos. Gracias. Y también nos acompaña la doctora Esther Pons Mellado, conservadora del Departamento de Antigüedades Egipcias y de Oriente Próximo del Museo Arqueológico Nacional. ¿Qué tal, doctora Pons? Muy buen día. Hola, buenos días. Pues nada, muchísimas gracias por habernos invitado a participar en este programa. Bueno, Creo que no me pueden ver, pero es que no me permite darle a la cámara, no sé por qué, lo hago desde un móvil y no me permite. No se preocupe, la escuchamos perfectamente y creo que eso es lo relevante, doctora. Les agradezco a ambas que nos acompañen. Bueno, me gustaría que nos relataran, pues, cuál fue, digamos, el momento eureka, el instante preciso en que se dieron cuenta que el fragmento, el papiro que encontraron, pues no era un texto administrativo como los que se han encontrado muchísimos en esa misma zona de Egipto, sino los versos de la Ilíada. Doctora Mascort, si gusta usted comenzar, por favor. Sí, por supuesto, pero me gustaría ir un poco más atrás. Sí. Es decir, del momento en que los arqueólogos de la misión arqueológica de Oxirrinco estaban excavando en una tumba de la necrópolis alta, que tiene este nombre porque está un poco elevada y domina el paisaje, una tumba construida con bloques de piedra caliza blanca, y en su interior estaban enterradas diversos individuos momificados que, en este caso, sobre el cuerpo momificado se encontró un papiro doblado y cerrado con un sello de limo. Este papiro y el cuerpo o sea, el individuo momificado y el papiro se llevaron al laboratorio de nuestra misión, y allí, con todo el cuidado del mundo, porque pueden imaginar que el papiro era muy frágil, tanto los conservadores, restauradores, lo pudieron separar del cuerpo, y nuestros especialistas en epigrafía y papirólogos empezaron el estudio. Cuando el doctor Diego y la doctora Lea Mascia empezaron a leer la parte que se podían ver las inscripciones, fueron cuando se dieron cuenta que el texto correspondía al canto segundo de la Ilíada. Pues qué increíble. Doctora Pons, ayúdenos a entender pues, de qué época estamos hablando y qué sucedía en esa zona de Egipto en ese momento. Bueno, en cuanto a Oxirrinco, en ese momento estamos hablando de la época romana, puesto que este individuo momificado fue encontrado en el interior de una tumba, la tumba 65 de época romana. Entonces, se encuentran en las tumbas de esta época diferentes individuos momificados, que llevamos encontrándolos hace mucho tiempo,
y bueno, por eso es tan importante. Es verdad que siempre, o llevamos ya mucho tiempo que nos encontramos otros papiros también sobre individuos de época romana momificados que hablan sobre textos mágicos, pero es la primera vez que nos aparece un texto de estas características y tan importantes como es el canto segundo de la Ilíada de Homero. ¿Quién era esta persona? Yo sé que a lo mejor es muy difícil responder la pregunta, pero ¿qué nos dice de él su tumba y qué nos dice de él que ya sea porque así lo quiso él o lo quisieron quienes lo enterraron, se fue a la muerte llevando consigo pues uno de los más importantes cantos de la Ilíada, doctora Mascor? Bueno, esto es un poco difícil de poderlo contestar en estos momentos, porque el individuo momificado no tiene ninguna inscripción que contenga su nombre. Por lo tanto, lo único que sabemos es que esta persona debía ser de una clase social eh, un poco elevada, teniendo en cuenta que pudo permitirse el lujo de poderse momificar y de poderse enterrar en el interior de una tumba de piedra. Y también que tenía cierta sensibilidad para poderse, él o su familia, que le colocaran como protección y prestigio pues un papiro que contenía un texto literario. Todavía el papiro no está totalmente desdoblado, Ujú. porque, como le he dicho antes, está en proceso de estudio y de consolidación. Por lo tanto, tampoco podemos saber si hay más textos o hay otros textos, o solo hace referencia al papiro que hemos estado comentando hasta ahora. No podemos decir en este momento nada más, creo. No sé si Esther quiere añadir alguna cosa. Sí, yo quisiera preguntarle a No, la la doctora verdad que Pons, ¿cómo se encontró ese papiro? ¿Estaba enrollado o estaba doblado? no, el papiro estaba doblado, como ocurre con todos los papiros de época romana que hemos encontrado siempre sobre el cuerpo de los individuos momificados, nunca en su interior, Ujú. como si fuera de relleno, sino siempre está encima como doblado, muy bien doblado y sellado con un pequeño sello de limo de unos 2-3 centímetros no más. Y realmente es un papiro también de protección para el difunto en el más allá, en la vida eterna que va a vivir a partir de que esta persona muera. Y siempre están muy bien colocados sobre el cuerpo Ajá. y en este caso se encontró entre el pecho y el abdomen. En otras ocasiones hemos encontrado otros papiros en el pecho o en el abdomen. En este caso entre los dos, pero siempre sobre el cuerpo y muy bien colocado, expresamente colocado también como protección o símbolo importantísimo para el más allá. En esa época, doctora Mascor, ¿cuál era la creencia de lo que sucedía después de la muerte? Y se lo pregunto porque voy a citar un lugar común. Quienes hemos leído un poco de historia, pues nos topamos con la imagen de los entierros en los que se les colocaba en la boca una moneda para pagar al barquero. Pero, ¿qué significado tendría en el más allá de la muerte enterrar a alguien con un papiro? ¿Qué significado religioso o cultural? Bueno, es interesante la pregunta que nos hace, además con el paralelo que usted ha comentado, porque tenemos que pensar que aunque estemos en época romana, ellos creían todavía en la vida en el más allá, porque si no, nos hubieran momificado. Ujú. Es verdad que en este momento ya la civilización faraónica está llegando, como si dijéramos, al final de sus días. Poco falta para que llegue una nueva religión, el cristianismo, que cambie totalmente las creencias. Entonces, a partir de que llega el cristianismo, los cuerpos no se momifican, no necesitan su cuerpo para vivir eternamente. Ujú. Pero refiriendo a las monedas, es muy curioso que en esta época muchos de los individuos momificados
tenían en su interior, se colocaba una lengua de oro. Una lengua que protegía, como si dijéramos, la lengua del individuo. Es un, es un ritual importante porque el individuo en el más allá tenía que, primero, para poder pasar lo que se llamaba el juicio de Osiris, en el que el difunto tenía que recitar las eh, las confesiones negativas, yo no he matado, yo no he robado, yo no, yo no. Y entonces, si sus buenas obras pesaban más o menos lo mismo que, o sea, su corazón y pesaba más o menos lo mismo que la pluma que hacía referencia a la diosa Maat, la justicia, la verdad, el orden cósmico, esta persona podía vivir eternamente. Ujú. Por lo tanto, no tenían una moneda, pero sí una lengua de oro que les protegía. Y lo mismo pues, pasaba con el papiro que usted nos ha comentado. Doctora Pons, entiendo que este es un papiro relativamente joven, porque hay papiros escritos de más de 3.000 años, según tengo entendido. ¿Cuáles son los retos de conservación? Háblenos un poco de pues, cuál era la sustancia, la tinta con la que se escribía. Entiendo que el texto está en griego, pero háblenos un poco de los retos de conservación y las características físicas de este papiro. Bueno, en este caso, la verdad que este papiro se conserva bastante bien, es un fragmento bastante grande y se conserva bastante bien. Y está escrito en griego, siempre están en griego, a pesar de que estamos hablando de la época romana, pero siempre están en griego. Y escrito en una tinta negra, pero también hay que tener en cuenta que los papiros es un material muy, muy delicado y más sobre todo cuando el papiro se encuentra doblado, a veces incluso en 4 o en 5 capas. No, muchas veces no es posible poder abrirlo completo, sino que se tiene que estudiar con aparatos especiales porque se corre el riesgo que al abrirlo completo, no es este caso, pero al abrirlo completo, pues se pueda perder texto, porque se ha quedado con los años, con los siglos, se ha quedado una capa pegada a la otra. Sí. Entonces, bueno, eso hay que reconocer que es muy, muy delicado. Pero sí tener en cuenta que a pesar de que estamos en una época romana, siempre los papiros están escritos en griego y prácticamente siempre en una tinta de color negra o tinta de color oscura. Entiendo. Leía yo hace algunos meses del descubrimiento de pues casi una biblioteca de papiros al pie del Vesubio que se habían conservado y que gracias a la inteligencia artificial habían podido leerse. ¿Se está usando esta tecnología para poder leer estos papiros en el caso de las tumbas en Egipto, doctora Bascor? En este momento no. En este momento todavía no, estamos, como le decíamos, en proceso de estudio y de restauración de los papiros y como explicaba Esther, pues ahora se utilizan una serie de luces especiales para poder leer lo máximo posible, pero por ahora el sistema de inteligencia artificial todavía no. También hemos de pensar que este papiro se encontró a finales del año 25 Ujú. y se empezó a restaurar y a leer en febrero del 26, es decir, hace nada, 2 meses que ha aparecido y está todo todavía en el proceso inicial del conocimiento. ¿Hay posibilidad de encontrar otros papiros semejantes? Es decir, todavía hay tumbas que revisar, hay lugares que investigar, doctora Pons. Bueno, la verdad que hay muchas tumbas todavía que estamos seguros que todavía están cubiertas por la arena del desierto, en el caso de Chirrinco, porque cada campaña aparecen tumbas nuevas y en estas tumbas de época romana siempre, siempre aparecen individuos momificados, vendados y en muchas ocasiones con papiros y con estos sellos que cierran como un sello en la parte del papiro doblado, ¿no? ¿Por qué no? Pues quizás en la siguiente campaña, cuando hagamos la siguiente campaña, posiblemente para enero o febrero, Ujú. pues ¿por qué no?
es muy posible que encontremos más individuos momificados, de esto sí estamos seguros, posiblemente con nuevos papiros y, ¿por qué no?, quizás algún papiro pues distinto, igual que nos ha pasado en la campaña del 25, pero que lo hemos sabido lo que era en la campaña del 26, pues que sea también pues Sí. una continuación o un papiro de algún escritor clásico que sea igual de importante o más todavía que este papiro que hemos encontrado. Sí, sí, sin duda alguna, yo creo que Oxirrinco nos va a dar muchas sorpresas y estamos deseando pues volver a reiniciar de nuevo la campaña. Si me permiten, tengo que hacer aquí un corte comercial obligado. Me gustaría regresar y que concluyéramos la conversación con ustedes sobre este tema tan fascinante. Si es posible, regreso en un momento con ustedes. Estamos conversando esta mañana con la doctora Maite Mascor Roca, egiptóloga y arqueóloga española, y la doctora Esther Pons Mellado, conservadora del Departamento de Antigüedades Egipcias, sobre el increíble hallazgo de un papiro en una tumba junto a un cuerpo momificado. Y al investigarse este papiro, al comenzar a leer lo que contiene, pues se encontró el canto segundo de la Ilíada, lo cual ha sido, pues desde el punto de vista histórico, cultural, un descubrimiento de enorme significado. Quizá nuestra audiencia se pregunte, bueno, ¿qué lugar es este Oxirrinco? ¿Por qué se llama así? Rápidamente le cuento que pues significa en griego nariz afilada y se refiere a un pez sagrado del río Nilo, un pez que no podía comerse porque era un pez sagrado. Y he leído, doctora Mascor, que incluso han encontrado algunos ejemplares de estos peces momificados en este lugar de Egipto que está a cerca de 190 kilómetros al sur del Cairo. Sí, sí, efectivamente. El Oxirrinco es el pez sagrado de la ciudad de Oxirrinco. El nombre se lo dieron los griegos cuando llegaron a la ciudad y nosotros entre el año 2012, 13 y 14 encontramos una ofrenda votiva de oxirrincos, porque el oxirrinco está asociado en esta ciudad a la diosa protectora de la ciudad, que es la diosa Tueris. Todos sus oyentes, muchos de ellos conocerán que la diosa Tueris es una diosa hipopótamo, pero femenino, pero en Oxirrinco está asociado a la imagen del pez Oxirrinco, de un pez femenino. Y en estas campañas de excavación encontramos esta ofrenda que le comentaba de más de 50.000 peces. El 97% de estos peces eran oxirrincos. Qué Fue fascinante. una... Ahora, Sí. una de las características del lugar, doctora Pons, tengo entendido, es la gran cantidad de papiros que hay y que se han descubierto desde finales del siglo XIX con obras incluso perdidas o desconocidas. ¿Por qué es esto? ¿Por qué hay, digamos, entre los, pues entre los entierros o en el sitio hay tal cantidad de papiros? ¿Hay alguna razón histórica? Bueno, vamos a ver, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, los papirólogos Hunt y Griffin encontraron alrededor de 500.000 fragmentos, pero en este caso parece que estaban en un basurero. Tenemos imágenes de una temática muy variada, administrativa, religiosa, jurídica, etcétera. Y durante muchos años nunca se habían encontrado ninguno, y ahora lo que nosotros sí estamos encontrando desde hace ya bastantes años, alrededor de 10 o más, estamos encontrando papiros sobre los cuerpos de los individuos momificados. Muy posiblemente porque, bueno, pensamos también, Oxirrinco era en época griega, pero también en época romana, una ciudad muy, muy importante y posiblemente también una ciudad muy culta. Y por esa razón hay tantísimos papiros, los que se encontraron entonces y todos los que estamos encontrando nosotros ahora en estos individuos con un claro carácter de protección para el más allá, pero muy posiblemente por esta razón. Oxirrinco era una ciudad muy importante y era muy importante el hallazgo, es muy importante el hallazgo de papiros que ya digo que estamos seguros que continuaremos encontrando, y además lo importante es que están in situ, no como aquellos que se encontraron, es que había muchos,
pero que no se encontraron in situ. Nosotros sí encontramos estos papiros in situ, tal y como los dejaron hace pues, algo más de 2000 años que se dejaron, o entre 2000 o 1800, 2000, que enterraron a estos individuos. Y los encontramos tal y como los dejaron en su momento. Pues yo quiero, además de agradecerles mucho esta entrevista, celebrar con ustedes este hallazgo. Es una cosa realmente fascinante que nos abre pues una ventana al pasado, nos ayuda a entender qué tan importante era la literatura y qué tan importante era la Ilíada, la piedra angular de la cultura occidental desde aquellos tiempos. Pues muchísimas gracias, doctora Maite Mascor Roca. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana en Imagen. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, y gracias a la doctora Esther Pons Mellado. Muchísimas gracias, doctora. Pues muchísimas gracias por habernos invitado, por haber podido participar un ratito con ustedes y por este interés que han mostrado ustedes por el papiro el canto segundo de la Ilíada de Homero. Muchísimas gracias. Gracias, muy amables, gracias. Pues, ¿qué le parece a usted? A mí realmente me parece fascinante que en aquella época alguien haya querido pues irse al más allá, porque era más que ser sepultado, era un viaje, e irse acompañado de, vamos a decirlo así, su libro favorito, aunque no era un libro, pero una pieza literaria, su pieza literaria favorita.